Gracias por la invitación a la Escuela de Gestión Pública y Derecho. Gracias por la invitación y gracias también a todos los que estén presentes para esta tarea de carácter académico. Gracias, doctor. Bienvenido, doctor. ¿Puede dar la dinámica de la ponencia, doctor? Para que los alumnos puedan participar en el desarrollo de las clases, ¿no? Ya, perfecto. Veo de que es un tema bastante amplio, ¿no? Todas las modalidades de la Así figura es, de doctor. corrupción. Sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer es una exposición de las más importantes figuras que han sido denominadas de corrupción de funcionarios, seguidas de eh, resúmenes, preguntas de parte de los participantes y respuestas mías que traten en la medida de lo posible de responder las inquietudes de los queridos escuchas y participantes, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. La frase, los delitos de corrupción, es una frase que tiene obviamente contenido criminológico y contenido jurídico penal. En sentido criminológico, se comprende como figura de corrupción a casi todas las que están en el libro 18, capítulo primero y segundo del Código Penal, con excepción de los delitos de abuso de autoridad. Por lo tanto, ingresan en este concepto amplio de delito de corrupción los delitos de concusión, los delitos de peculado y los delitos propiamente de corrupción. Esa es una mirada criminológica, una mirada sociológica de los delitos de corrupción. Porque en rigor jurídico penalmente, delitos de corrupción solamente son a partir del 393 hasta el artículo 401. Es decir, los delitos de cohecho, pasivo, propio, cohecho pasivo impropio, los delitos de cohecho de corrupción activa e igualmente figuras especiales de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible. Ese es en una mirada jurídico-penal, en una mirada de rigor. Pero sociológicamente, criminológicamente, desde los tratados internacionales se ha considerado que puede haber un concepto amplio. Por cierto que esa no era la idea que nosotros teníamos de los años 2000 hacia atrás. Jamás íbamos a considerar el delito de concusión o el delito de peculado un delito de corrupción, ¿no? Pero se ha ido imponiendo esta tendencia que en cierto modo tiene parte de correcto, en el sentido de que también el manejo de fondos públicos, sin que necesariamente el funcionario reciba dinero de un tercero, constituye también modalidades amplias de corrupción. Esa es una primera precisión. El concepto amplio, sociológico, criminológico, que nos lo ha dado los tratados internacionales, en especial la Convención de las Naciones Unidas, y tratados que existen en Europa sobre la lucha contra la corrupción, ha establecido ese mirador, esa perspectiva al respecto. Muy bien. Por lo tanto, quedan fuera de este marco de los delitos de corrupción las diversas modalidades de abuso de autoridad. También no son delitos de corrupción las figuras conocidas como delitos contra la administración de justicia. Pongamos un delito de encubrimiento, un delito de prevaricato. Hasta ese punto no ha llegado la lógica de los tratados internacionales de considerar al prevaricato un delito de corrupción. Bien, cuando hablamos de corrupción entonces hay que precisar algunos términos. Segunda tarea. Corrupción podríamos decir en sentido amplio, es una práctica social humana, una práctica cultural fenomenológica, social humana porque tiene que ver con los hombres que viven en sociedad, ¿no? Personas aisladas del contexto social, va a ser un poco difícil pensar que incurran en actos de corrupción, porque el peculado, la colusión, los cohechos suponen interacción, suponen relaciones bilaterales o multilaterales. Personas aisladas, personas que no viven en sociedad y que están pues desperdigados por diferentes territorios, va a ser muy improbable que se les pueda imputar delito de corrupción.
Por lo tanto, es una conducta social humana, es una conducta cultural, fenomenológica. Cultural porque tiene que ver con un producto de la sociedad, es un producto desarrollado en la sociedad, ¿no? Y es fenomenológico porque es un fenómeno que se da en la realidad. La corrupción no es un fenómeno normativo. Esto obviamente puede que no les guste a los funcionales normativistas, pero no se puede decir que la corrupción sea un fenómeno netamente normativo. Eso no es así. No, es un fenómeno, es una realidad fenomenológica, es una realidad que se da en el mundo social, que se da en el mundo de las interacciones entre las personas. Y más aún, yo manejo la tesis como que también lo ha sostenido en horizontes distintos Francis Fukuyama, que la corrupción es un fenómeno que puede ser incluso de base genética. Es decir, que tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestras predisposiciones que las tenemos adentro, en nuestros genomas, en nuestros genes. Desde que el ser humano se volvió especie dominante, el ser humano ha hecho uso de la agresión, ha hecho uso de la violencia, pero también ha hecho uso de la corrupción para ganar posiciones, para imponer puntos de vista, para crecer económicamente y para poner de manifiesto su poder. De modo tal que la corrupción forma parte, desde mi perspectiva, que también lo señala Francis Fukuyama, forma parte de la naturaleza humana. Y bueno, antes de él, Platón también señalaba lo mismo, ¿no? En la República, si ustedes revisan esta gran obra República, este gran diálogo de Platón, en el que él con sus discípulos Trasímaco y Glaucón analizan el tema de la virtud y el vicio, y se preguntan, a través de ese método mayéutico que tenía Sócrates y que Platón lo grafica en su libro, se preguntan y se responden, ¿no? ¿Qué es más provechoso al ser humano, la virtud o el vicio? ¿Por qué el ser humano tiende más a lo fácil que a los logros con esfuerzo? En definitiva, ¿qué será más valioso, el vicio o la virtud? Y ellos llegan a una conclusión que puede ser lapidaria para todos nosotros, que los seres humanos por lo general se orientan más al vicio que a la virtud, porque el vicio te da gratificaciones inmediatas, el vicio te hace crecer, el vicio te permite tener poder y capacidad de disponer sobre otras personas, el vicio te permite enriquecerte. Es decir, la corrupción, una de las modalidades del vicio, es mucho más placentera y más fácil de adquirir que las metas, que los logros a través de esfuerzos, ¿no? Los logros a través de esfuerzos que no sean resultado de actividades corruptas o de prácticas viciosas, exige mucho más a la persona. Le pide esfuerzo, sacrificio, le pide preparación y le pide corrección, integridad. Entonces Platón señala que esa es la naturaleza humana. Estamos preparados para hacer actos nobles y actos viles. Esa es nuestra naturaleza. Ya sea que el acto sea noble o vil, esto tendrá que ver con la clase de sociedad en la que vivamos, ¿no? Sociedades que sean liberales en materia de costumbres, obviamente que van a propiciar más actos de naturaleza viciosa. Sociedades educadas en el respeto, en la integridad, en el cumplimiento de las normas, obviamente que serán sociedades menos viciosas. Y miren, ese planteo que hace Platón es genial, porque esto permite entender a las sociedades con mínima corrupción, como Dinamarca, como Canadá, como los países nórdicos, con los países atrasados económica y socialmente, como muchos países africanos, como la mayoría de países latinoamericanos, incluidos el Perú, México, Argentina, Brasil, etcétera, en las cuales obviamente los gobiernos se caracterizan por no ser nada pulcros ni íntegros. Y esto hace que los ciudadanos también tengan ese espejo en el cual reflejarse, ¿no? De modo que la tesis de Platón es mucho más anterior que la de Fukuyama y él graficó de manera genial que el tema de la corrupción era un tema de
predisposición interna y de circunstancias sociales que le toque vivir a la persona, ¿no? Posteriormente, muchos filósofos, sociólogos han estudiado la corrupción. Pero quiero destacar esas frases del gran filósofo, de uno de los primeros filósofos griegos al respecto, ¿no? Entonces, mi tesis es esa, que si queremos luchar contra la corrupción y queremos erradicar la corrupción, esa es una batalla perdida, es una batalla imposible. Forma parte de nuestra naturaleza el incurrir en actos de corrupción, ¿no? Así como somos agresivos, violentos, envidiosos, etcétera, tenemos tendencia a la corrupción, todos, sin excepción, salvo que existan personas que puedan catalogarse como monjes o que han llegado a adquirir el nirvana. Pero esto no significa que todos vayamos a ser corruptos, que tengamos esa tendencia a incurrir en actos de corrupción, no es una tesis de fatalismo de que todos vamos a ser corruptos. Para eso está otros mecanismos, por ejemplo, el autocontrol, por ejemplo, la socialización, por ejemplo, la familia, tiene mucho que ver para controlar y desmontar esas tendencias hacia la corrupción que tenemos todos los seres humanos. Eso es evidente, ¿verdad? ¿Quién no va a pensarlo muchas veces? $1.000.000 sobre la mesa para una toma de decisión por parte de un funcionario, público o privado. ¿Quién no lo va a pensar? ¿Ah? Habría que ser bastante filisteo, bastante hipocritón para decir, no, no, a mí no me puede mover para nada esa cantidad de dinero, yo soy incorruptible. Eso obviamente no es correcto, no es cierto. Que uno pueda tener capacidad de control y resistir, ese es otro tema. Y eso se pide a los funcionarios, que tengan esa capacidad para poner de manifiesto, en primer lugar, su integridad, ¿no? Su capacidad de decirle no a ese marco de tentaciones que provienen del dinero y del poder. Bien, ¿qué será a todo esto el delito de corrupción? Pues obviamente el delito de corrupción son aquellas prácticas que violando reglas, que violando normas existentes en su momento, buscan el provecho personal de la persona, buscan el provecho personal del funcionario, con detrimento, con afectación a los valores dominantes en una sociedad determinada. Entonces, la corrupción, los actos de corrupción son comportamientos, son conductas de aprovechamiento del poder que tiene una persona, de las cuotas de poder que uno administra para provecho personal. Ese provecho personal puede ser provecho económico, puede ser un provecho de ventajas, puede ser un provecho político, y que esto necesariamente suponga afectación, mella de los valores dominantes en una sociedad. Por cierto, que si la sociedad no tiene valores, es una sociedad que podríamos decir un estado y una sociedad terriblemente fallida, es un estado delincuencial. Pues imagínense qué valores habrá para hablar de prácticas de integridad y de no corrupción. Tiene mucho que ver entonces la corrupción con el tipo de sociedad en la que vivamos. Los países más corruptos están considerados varios países del África, ¿verdad? Están en primer lugar. ¿Ah? Países africanos que lamentablemente no han construido democracia, que viven en épocas de desarrollo social, económico muy atrasado, ¿no? No existiendo criterio de socialización normativa de las personas, no existiendo respeto entre las jerarquías. Obviamente que en esas sociedades hablar de corrupción, hablar de integridad, puede que sea un discurso no adecuado a las mismas, ¿no? Porque viven en situaciones terriblemente primitivas en temas de integridad y de moral. Lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa en México y en otros países. Somos sociedades que le hemos dado mucha facilidad a la corrupción.
Somos sociedades en las cuales la indignación ciudadana frente a la corrupción en realidad no existe. Existe cuando se lo manipula políticamente para sacar a un gobernante, para irse contra una u otra persona. Pero la gran cantidad de personas en el Perú viven de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, para buscar un trabajo. ¿Quién no trata de encontrar algún conocido, alguna persona influyente para que abone mi situación para poder llegar a ocupar un cargo público? ¿Quién no es capaz de pagar por una prueba, por un examen en el Perú? ¿Verdad? O sea, en el Perú, entonces, las condiciones que generan corrupción, que yo lo llamo la inescrupulosidad, son abundantes, ¿no? A todo nivel, no solamente a nivel fiscal, judicial de funcionarios, a nivel de sociedad civil, a nivel de relaciones privadas. Como tal, que si en el Perú queremos hacer una lucha contra la corrupción, se tienen que modificar muchas cosas, ¿verdad? Empezando por las personas, por su autocontrol, por sus criterios de socialización primaria y secundaria, por el respeto por las normas. El autocontrol es fundamental y por tener como meta logros a través de esfuerzos. Cuando salimos a la calle observamos pues que la sociedad peruana es anómica, la sociedad peruana está alterada, la sociedad peruana no tiene reglas de comportamiento conforme a respeto por las normas. Y en esas circunstancias, obviamente, que los actos de abuso de autoridad y abuso en el ámbito privado y de corrupción van a campear. Es por eso que la corrupción en el Perú produce gobernantes y funcionarios a ese nivel, ¿no? Somos una sociedad que necesita hacer catarsis, hacer limpieza y sobre todo evaluar las razones del por qué hemos incurrido en corrupción mesiánica, corrupción de largos siglos. Ese tema no es reciente en el Perú. Yo les cuento, por ejemplo, que en el año 1822, cuando tratábamos de formar nuestra joven república, el primer presidente que tuvimos fue el presidente Ribagüero. Y él para tratar de aliviar el problema de que no teníamos un banco central, que no teníamos dinero, que no habían billetes, él creó el Banco Nacional, el Banco de la Emancipación. Y ese Banco de la Emancipación se encargó de imprimir billetes y sacar moneda. Eso lo hizo más o menos en agosto del año 2022 y para noviembre de ese mismo año y enero del 2020, 1823, el dinero y el circulante, los billetes y las monedas que había acuñado y que había impreso el Banco de la Emancipación, que supongamos era en ese tiempo 5 millones, 2 meses después el dinero que circulaba en Lima y en algunas ciudades ya no eran los 5 millones, eran algo así como 200 millones de soles. Y nos preguntábamos, ¿y dónde salió tanto dinero? Pues fue falsificado en los billetes. Miren, imagínense, en comenzando nomás la República, esa avidez por incurrir en ese tipo de fraudes, que son modalidades de corrupción también. De modo que el tema es muy complejo, es multifacético y la lucha contra la corrupción es un tema que requiere perspectivas diversas, antropológicas, sociológicas, fenomenológicas, políticas y jurídico-penales. Probablemente la jurídico-penal no sea la más eficiente, la más eficaz, porque hacer proceso y meter a la cárcel a las personas, eso no soluciona nada, ¿verdad? Así usted aplique cadena perpetua o mate a las personas, la corrupción va a seguir poniéndose de manifiesto, porque la corrupción es un delito del poder, de personas que tienen poder. Mientras más poder tenga la persona, más posible que incurra en actos de corrupción. Y las respuestas severas de la política penal simplemente va a generar mayor sofisticación en los tipos corruptos. Y van a generar nomenclaturas o mafias que van a hacer difícil la labor de la investigación de la fiscalía o de los jueces, ¿verdad? Porque probablemente los vayan a controlar, los vayan a cooptar o los vayan a cambiar. Entonces, resumamos
Corrupción es una modalidad de abuso de poder. Para que una persona pueda ser corrupta requiere administrar cuotas de poder, que pueden ser cuotas mínimas, intermedias y de gran poder, ¿verdad? Un policía, por ejemplo, administra cuotas de poder pequeño o también grande. Un ministro tiene altas cuotas de poder. Un funcionario municipal, igualmente, cuotas intermedias o cuotas altas, ¿no? Mientras más altas sean esas cuotas, probablemente los actos de corrupción sean más grandes o más intensos. ¿Qué hacer frente a la corrupción? Muchas cosas. En primer lugar, democratizar la sociedad, democratizarla. Ir paulatinamente eliminando esos contrastes entre enclaves de personas sumamente poderosas en lo económico y de una gran cantidad de personas que no tienen nada o tienen muy poco. Las personas que no tienen nada van a aspirar a tener. Los que tienen mucho van a aspirar a seguir teniendo cada vez más. Y esto va a generar lógicas perversas en la base económica que van a propiciar abuso y van a propiciar corrupción. En segundo lugar, hacer diagnósticos de cómo funciona la corrupción en el país. No se puede hacer luchas anticorrupción así de manera genérica y a ciegas. Enfrentarse a un enemigo requiere conocerlo plenamente, requiere conocerlo en detalle. Diagnósticos de cómo funciona la corrupción en el sector educación, en el sector salud, en el sector de la economía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el INPE, en el comercio exterior. Diagnósticos, estudios. ¿De esto quiénes se encargan? ¿Los penalistas? No, los penalistas estamos muy limitados. De esto se encargan los sociólogos, los economistas, los antropólogos. En el Perú no hay trabajo de ese tipo. Si revisamos por ejemplo, en México se han hecho bastantes estudios de cómo funciona la corrupción en el ámbito farmacéutico, en el ámbito de la educación privada, en el ámbito judicial. En el Perú se hacen trabajos, pero nunca se publican, ¿verdad? El Ministerio Público, por ejemplo, tiene trabajos muy interesantes, el Poder Judicial también, acerca de la corrupción en esas esferas. Pero esos trabajos no se hacen publicar. Y cada directiva que llega, pues, se olvida de esos informes tan importantes. Entonces, es una segunda alternativa. Una tercera alternativa de lucha contra la corrupción es la selección del personal para la administración pública. Selección de personal de manera rigurosa y flexible. O sea, en el Perú, ¿cómo se selecciona personal? Buscando 100% de currículum y con respuesta a exámenes. ¿Eso qué garantiza? ¿Garantiza personas íntegras? Para nada, ¿verdad? Las personas que pueden ser personas con tendencias a la corrupción pueden sacar buenas notas, se pueden comprar el examen, pueden presentar currículos de 100%. Eso no garantiza personas íntegras. Se tiene que hacer un control diferente, riguroso y flexible, que supone toda una concepción al respecto, ¿no? Que no podría profundizar en este momento, pero si con las preguntas les interesa, podríamos ahondar ese punto, esa materia. Aparte de ello, por ejemplo, se requiere participación ciudadana, participación de la sociedad civil en la toma de decisiones de los funcionarios. Lo que pasa en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en contrataciones, en concesiones, debe abrirse para que los ciudadanos puedan apreciar, puedan observar cómo se forjan y cómo se toman las decisiones. Situaciones de opacidad, por lo general, van a propiciar actos de corrupción. Hay que abrir, hay que hacer transparencia, hay que hacer aireamiento en las instituciones. ¿Ah? En cuarto lugar, romper el monopolio. Y romper el monopolio significa que, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, no solo los jueces profesionales se encarguen de administrar justicia, rompamos ese nicho de concentración. Deben haber jueces populares, jueces escabinos, mitad ciudadanos y mitad abogados o ex jueces, jueces populares de la propia sociedad a través de planes piloto,
Deben haber juzgados de cercanías en las municipalidades y en las comisarías. Deben haber juzgados de mediación, no juzgados, instituciones que medien entre los conflictos de las personas. Esto que se llama la mediación penal y la justicia restaurativa. A nivel de fiscalía, por ejemplo, se debe ingresar lo que se llama el querellante adhesivo. El querellante adhesivo es aquel que trabaja junto con el fiscal, ¿verdad? Para hacer valer los intereses, los derechos de la víctima. Si bien el Ministerio Público representa a la sociedad, pero muchas veces el Ministerio Público tiene demasiadas tareas, muchas funciones. Debe haber una persona que represente a la víctima. Ese se llama el creyente adhesivo, que lo tiene, por ejemplo, Chile, que lo tiene Francia, España, Alemania. Pero en el Perú no tenemos eso. En el Perú tenemos un sistema de justicia muy concentrado, muy autoritario. Entonces, la cuarta medida es estratificar el poder, ¿verdad? Estratificar es democratizar el poder, que las tomas de decisiones se adopten no solamente por un ente, sino por varios entes. En los problemas de cárceles, el INPE no puede ser el único que administre penales. Tiene que haber administración de penales por la actividad privada. Las municipalidades pueden también administrar sus penales, ¿no? Se tiene que buscar medidas alternativas, medidas creativas. No podemos encerrarnos en el monopolio, porque la situación de monopolio genera corrupción. Obviamente no de manera fatalista o determinista, pero propicia esas prácticas indebidas. En suma, las medidas pueden ser numerosas. Me quedo también en ese punto para no coger mucho del tiempo que tengo en la figura del qué hacer. Les quiero decir que ustedes pueden investigar, de hecho que varios han investigado la corrupción en el Perú. Y el Perú es un país que formalmente es esencial e históricamente corrupto. La corrupción viene desde mucho atrás, de mucho atrás, desde que vinieron los españoles, e incluso antes también, en la época del Imperio Incaico, hubieron actos de corrupción y de salvajismo, ¿no? En la forma como se conquistaban los pueblos que iban a ser dominados, incluso cómo se los mataba, esos tipos de genocidios que se hicieron en la zona de Pasto, en las zonas de las conquistas en el norte, ¿no? El Perú es un país, uno de los países que podríamos llamarlo muy fuertes en materia de abuso y de corrupción. Si ustedes se revisan en el tema de la época del guano, en 1844 hasta 1878, van a ver que ahí hubo una corrupción total, ¿verdad? La inmensa cantidad de dinero que el Perú obtuvo por los excrementos de las aves guaneras, básicamente de las islas de Chincha, que nos convirtieron al Perú, doctores, nos convirtieron en un paraíso económico, nos convirtieron en un Emirato Árabe. Emirato Árabe porque ningún país en América Latina tuvo la cantidad de dinero que tuvo el Perú. Esos dineros fueron dilapidados, fueron entregados a las familias de esa época, ¿verdad? Gran cantidad de familias que se los llevaron a Europa y familias de esa época que incluso están actualmente activando políticamente en el Perú. Ustedes revisen los trabajos sobre la corrupción en la época del guano y van a encontrar unos apellidos que siguen acá, siguen en el Perú. No quiero mencionarlos para no herir susceptibilidades, pero el Perú es un país esencial e históricamente corrupto en las élites económicas. Eso explica nuestra postración económica, eso explica la calidad de educación que tenemos, eso explica la salud que tenemos, eso explica muchas cosas. No es que el Perú no tenga cuadro, no tenga gente capacitada. El factor corrupción explica muchas cosas del Perú. ¿Bien? Y hay un montón de hitos, la época del caucho, la época del algodón, los enclaves mineros, las concesiones, la época de la pesca, todos signados por mecanismos de corrupción en la relación entre la actividad privada y el Estado. La actividad privada empresarial en el Perú se ha servido siempre del Estado. Hemos tenido empresarios mercantilistas, empresarios rentistas, que siempre han vivido de la protección del Estado. Y entre ellos se repartían
las ingentes cantidades que se obtenían. Y en cambio, nunca se propició desarrollo de economía, desarrollo de industria, no se mejoró la calidad de vida de los pobladores. Jamás se les ha dado hasta ahora noción de lo que significa vivir en una sociedad de segundo mundo, por lo menos. Y es lamentablemente un baldón, es un oprobio tener en el Perú madres que tienen que hacer ollas para alimentarse, personas que tienen que comprar el agua. Eso es inconcebible en un Perú, en un país con tanta riqueza, como dice el presidente actual. Esas cosas tienen que superarse. Y el factor corrupción es un factor que explica muchas de esas situaciones. Muy bien, corrupción es entonces abuso del poder en el ámbito público, abuso del poder para obtener beneficios económicos afectando intereses públicos. Se puede luchar, hay medidas eficaces para la corrupción, hay una serie de países, una serie de instituciones que han tenido medidas exitosas, pero eso requiere mucha voluntad política, ¿verdad? O requiere la fuerza emergente de la sociedad nueva, de los sectores nuevos que coloquen reglas de juego distintas, ¿verdad? Bien, en el ámbito de la corrupción tenemos corrupción pública, corrupción privada. La corrupción privada se ve a través de las defraudaciones, ¿verdad? A través de los robos, de las estafas. Eso es corrupción también. Eso pone en evidencia la gran inescrupulosidad de las personas. Y en el Perú, en el ámbito privado, pues los robos, las estafas, los delitos económicos son los principales delitos que hay. Eso pone igualmente de manifiesto la tesis que les acabo de decir. Perú es un país esencial y mayoritaria e históricamente corrupto. Desde otra perspectiva, la corrupción puede considerarse también no a los delitos de cohecho, sino a los delitos de manejo de fondos, peculado, por ejemplo,